Hoy te voy a contar una historia que parece de película, pero es economía real. El precio del petróleo está cayendo fuerte y eso, aunque suene lejano, termina pegando en gasolina, inflación, transporte, alimentos y hasta en cómo se mueven las bolsas y las criptos. Esta semana, el petróleo se fue por debajo de los $60 por barril, en el caso del Brent, y el WTI también cayó con fuerza. En un mundo normal, con guerras, sanciones y tensión geopolítica, uno pensaría, petróleo al alza. Pero el mercado hizo lo contrario, y eso nos dice algo muy importante. Ahora mismo, el mercado está más obsesionado con va a subir el petróleo que con va a faltar petróleo. Es como cuando en una tienda hay rumores de que van a traer muchísima mercancía la próxima semana, aunque hoy haya un susto. La gente deja de comprar caro porque cree que pronto habrá de sobra y más barato. Para entender por qué está bajando el petróleo, hay que entender que el precio no se mueve solo por lo que pasa hoy, sino por lo que el mercado cree que va a pasar mañana. Y aquí entran tres fuerzas grandes. La primera, la idea de que puede haber avances hacia un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. La segunda son señales de que China, que es uno de los mayores consumidores del mundo, está más débil de lo esperado. Y tercero, una sensación de exceso de oferta, que se ve incluso en algo muy específico. Hay más barriles en el mar, en almacenamiento flotante, como si hubiera petróleo esperando comprador. Imagínate que tú vendes tacos, si te dicen mañana llegan 3 taqueros más a esta calle y además tu cliente más grande ya no está comiendo tanto, lo lógico es que empieces a bajar el precio hoy, antes de que te lo bajen a ti. Empecemos con la primera, Rusia y Ucrania, porque aquí está lo más noticioso. Reuters reportó que el petróleo cayó por optimismo alrededor de conversaciones o posibilidades de un acuerdo. La lógica del mercado es muy sencilla. Si se ve más cerca una salida al conflicto, aumenta la posibilidad de que el petróleo ruso se mueva más fácil, con menos fricción y que haya más oferta efectiva en el mercado. El mercado no necesita que mañana desaparezcan todas las sanciones. Le basta con oler que la película puede ir a más oferta y cuando el mercado huele más oferta, el precio baja. Es como cuando quieres comprar una casa. No necesitas que el banco te apruebe el crédito para empezar a buscar. Con que te digan, vas bien, es probable que sí, ya te comportas diferente. Bueno, el mercado es igual, se mueve con probabilidades. El Financial Times lo puso todavía más dramático. El petróleo tocó niveles no vistos desde inicios del 2021 y lo conectó con la idea de que un acuerdo podría aliviar algunas trabas logísticas y permitir que el crudo ruso circule de manera más eficiente. También menciona un punto clave para el futuro. Además de la geopolítica, hay riesgo de sobreoferta estructural, con producción global subiendo y un posible superávit hacia 2026. Ese tipo de frases son gasolina para que el precio caiga, porque el petróleo vive de un equilibrio frágil. Si se percibe que va a sobrar, se desploma. Es como cuando sale un nuevo modelo de celular y se filtra que van a producir muchísimas unidades. El precio del modelo anterior ya empieza a ceder incluso antes de que el nuevo salga oficialmente. Ahora pasemos a la segunda, a China, porque China es el cliente gigante del planeta. Reuters reportó datos débiles, la producción industrial se enfrió y las ventas minoristas también salieron flojas con referencias a mínimos crecimientos que no se veían desde hace tiempo. Y tú me dirás, ¿qué le importa esto al petróleo? Pues mucho, porque cuando la economía china va más lenta, se mueve menos mercancía, se produce menos, se construye menos, se transporta menos. ¿Y qué tiene todo esto en común? Bueno, todo eso usa energía. Si el mercado cree que China va a demandar menos, el petróleo se ajusta a la baja. Es como si tu cliente más grande te compra 100 cajas al mes y de pronto te dice, este mes solo ocupo 80. Tú no esperas a que se te acumulen 20 en tu bodega. Bajas precio o reduces los pedidos antes. Aquí entra algo interesante. Muchas personas creen que el precio del petróleo es geopolítica, significa que sube, y la paz significa que baja. Pero no siempre es tan automático. Lo que manda es la suma de factores, y hoy los factores de oferta y demanda están pesando muchísimo. Reuters también habló de que hay más barriles en el mar, y que eso asusta al mercado más que el drama político del día. Dicho en términos sencillos, si hay mucho petróleo rondando sin comprador claro, es señal de que la oferta está más cómoda de lo que parece. Es como si vas a un estacionamiento y ves demasiados taxis esperando pasaje. Aunque hay un evento grande en la ciudad, tú entiendes que hay un exceso de taxis. Entonces el precio del viaje no va a subir. Incluso hasta podría bajar. Y aquí viene un detalle que hace que esta historia sea todavía más poderosa.
Hubo noticias que, en teoría, deberían empujar el petróleo hacia arriba, y aún así no lo lograron. Reuters reportó que Estados Unidos interceptó un buque con crudo venezolano, y que hay tensión fuerte con Venezuela, incluso hablando de bloqueo a ciertos tanqueros sancionados. Esto normalmente mete miedo al mercado. ¿Y si se corta la oferta? Pero el mercado lo vio, lo procesó, y aún así el precio siguió bajando porque el miedo a la escasez fue más débil que la certeza de abundancia. Es como si en tu colonia se queda sin una tienda de abarrotes, pero abrieron 3 supermercados nuevos a 2 cuadras. El cierre de esa tiendita ya no te espanta tanto. Otra pieza del rompecabezas es que el mercado está en modo fin de año, con movimientos raros y menor liquidez. Y cuando hay menos liquidez, los movimientos se exageran. AP reportó sesiones donde los mercados andaban mixtos con incertidumbre general, y la caída del petróleo aparecía como un factor que influía en el ánimo. Esto importa porque el petróleo no es solo energía, también es un termómetro de economía global. Cuando cae mucho, el mensaje puede ser: hay menos presión inflacionaria, pero también puede ser: hay menos demanda, cuidado. Es como si de repente baja mucho el precio de los boletos para un concierto. Puede ser buena noticia para ti como comprador, pero también puede ser señal de que no se está vendiendo como esperaban. Ahora bien, ¿por qué esta noticia es globalmente importante? Porque el petróleo entra en la vida de todos por lo menos de 3 maneras. La primera, gasolina y transporte. Aunque el precio final depende de impuestos, tipo de cambio y políticas locales, una tendencia fuerte del crudo suele terminar filtrándose a precios de energía y logística. La segunda es la inflación. Si el precio baja, baja la presión en el transporte de alimentos, paquetería, vuelos, industria. Eso con el tiempo enfría la inflación. La tercera es la política monetaria. Si la inflación se enfría, los bancos centrales sienten menos presión para mantener las tasas altas. No es de inmediato, pero el petróleo es una pieza grande del dominó. Es como si baje el precio del gas de cocina. No te hace rico, pero sí evita que todo suba más rápido. Es como quitarle un peso a la mochila. Pero ojo, aquí hay una trampa mental. Que el petróleo baje no siempre es buena noticia. Si el petróleo baja porque la economía se está enfriando demasiado, entonces puede venir menos empleo, menos consumo y más nervios en los mercados. Por eso esta noticia es para 10, 15 o 20 minutos, porque es ambigua. Puede ser menos inflación, pero también menos crecimiento, y el mercado está tratando de decidir cuál de las dos historias es la buena. Como si te dicen: bajó el precio de la comida, pero puede ser porque mejoró la oferta o porque la gente no está comprando tanto. Lo importante es entender y saber cuál es. Y ahora te doy los datos clave. En lenguaje simple para que los puedas decir en voz alta y sin complicarte, Reuters reportó que el Brent andaba alrededor de $60 y el WTI alrededor de 56 en una sesión marcada por estas expectativas de paz y datos débiles en China. El Financial Times reportó cierres debajo de los 60 para Brent en esos días. Reuters también reportó otra jornada donde el petróleo cerrara baja con pérdidas semanales por miedo a la sobreoferta y por el mismo tema de posible acuerdo Rusia-Ucrania. En resumen, no fue un día malo, fue una racha con narrativa clara. Es como que no es como tropezarte una vez, es como ir bajando una escalera, donde cada escalón confirma que vas hacia abajo. Y aquí viene una parte buenísima para el video porque conecta con la vida real. Si el petróleo cae, hay industrias que celebran. Las aerolíneas, transporte, logística, empresas que dependen de la energía. Pero hay otras que lo sufren, como países petroleros, empresas petroleras, gobiernos que viven de estos ingresos. Entonces, el petróleo no solo mueve precios, también mueve política. Cuando baja, algunos países tienen menos dinero para gasto público, y esto puede generar ajustes, recortes o más deuda. Es como si en tu casa el ingreso principal baja, quizá el súper sale más barato, sí, pero al mismo tiempo tienes menos dinero. La buena noticia se convierte en noticia complicada. Y ahora, lo más importante, ¿qué podríamos ver en las próximas semanas? Si las conversaciones de Rusia y Ucrania avanzan de verdad, el mercado seguirá descontando más oferta. Si China da señales de recuperación, el petróleo puede rebotar porque vuelve la demanda. Y si los datos globales confirman superávit de oferta, el petróleo puede seguir presionando.
Esta combinación es exactamente lo que hace que la noticia sea potente. No depende de una sola cosa, depende de varias fuerzas compitiendo. Es como una cuerda jalada por 3 personas, no sabes quién gana hoy, pero sí sabes que habrá tirones y movimientos bruscos. Y cierro con una manera de explicarlo que la gente entiende rápido. El petróleo es como el precio del movimiento del mundo. Si el mundo se mueve mucho, las fábricas, transporte, viajes, se consume más y sube. Si el mundo se mueve menos o si hay demasiado petróleo disponible, baja. Y esta semana el mercado está diciendo hay señales de menos demanda o demasiada oferta. Por eso cae. Y por eso esta noticia es de las que más impacto tienen globalmente. Porque se filtra a la inflación, las tasas, el consumo y los mercados. Si el precio de enviar paquetes baja, muchas empresas respiran. Pero si baja porque hay menos pedidos, entonces el problema es otro. Por eso en estos casos es muy importante el ver el por qué y no solo el qué. Esperamos que este video te haya resultado muy útil. Si fue así, nos ayudaría muchísimo que nos dejaras un comentario, ya que YouTube valora demasiado esta interacción y gracias a eso el contenido puede llegar a más personas. También puedes dejar tu like y activar la campanita para que te avise cuando subamos el próximo video. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo.